Ahora bien, el Doppler, además de emitir y recibir y podernos mostrar a qué velocidad se desplazan los glóbulos rojos, tiene varias modalidades. Los que más vamos a usar son los que están en rojo, que son las modalidades continuo, pulsado y Doppler color. Las otras en blanco, una es la alta frecuencia de repetición de pulsos, que todavía algunos equipos la tienen y lo que hace es poner varias muestras de pulsado para poder interrogar a lo largo de la línea donde va a estar interrogando el Doppler. Un Doppler continuo que nos va a mostrar, que va a ser solamente de continuo, que no nos va a mostrar la imagen del corazón, que se llama PIDOF, y la duplex, que en realidad lo que hace es mostrarnos el bidimensional de movimiento y el Doppler, pero pierde calidad del Doppler cuando ponemos a funcionar también la imagen BIDI en simultáneo. Vamos a dedicarnos entonces a las distintas modalidades de la técnica de... El Doppler continuo lo que va a hacer es emitir y recibir todo el tiempo. Esas compuertas electrónicas que tiene el transductor se van a abrir y van a emitir y recibir todo el tiempo señales de ultrasonido. Entonces yo voy a saber, fíjense la línea de la izquierda, por dónde está pasando el haz ultrasónico que está interrogando los flujos, pero lo que no voy a saber es dónde se origina la señal que voy a recoger. Por eso tengo que conocer los flujos que voy a interrogar, el lugar por donde voy a estar pasando para poder interpretar la imagen que voy a recibir. Fíjense, nosotros tenemos a la derecha, esto está pasando por la válvula mitral, y entonces el flujo que tengo a la derecha es el positivo, el flujo que está entrando en diástole hacia el ventrículo izquierdo, y el negativo, la imagen más grande, es insuficiencia mitral, o sea que cuando la válvula mitral cierra, hay un escape de sangre, una regurgitación hacia la aurícula izquierda, y me la está mostrando, y si miramos a la derecha tenemos la escala y podemos saber a qué velocidad en metros por segundo está dirigiéndose esa sangre hacia la aurícula izquierda y vemos que estamos alrededor de los 5 metros por segundo. Ahora bien, el Doppler continuo me va a poder medir la máxima velocidad, pero no me va a poder decir dónde se origina la señal. O sea, la va a poder medir la velocidad más alta, pero no me va a poder decir dónde se origina. El Doppler pulsado sirve para valorar flujos de velocidades menores, pero sí me puede decir exactamente dónde está muestreando. Muestreando se llama, al colocar el volumen de muestra y tomar la señal del flujo de ese punto donde yo le dije al equipo que quiero medir. Entonces, el Doppler pulsado me va a poder decir de dónde viene la señal, pero no va a poder medir velocidades muy altas. ¿Sí? Entonces, el Doppler continuo me permite medir altas velocidades, pero no me puede decir dónde se origina, mientras que el Doppler pulsado me dice dónde se origina el flujo, pero no va a poder medir velocidades que superen más o menos el 1,5 metros, 1,80 metros por segundo. Entonces, ponemos el volumen de muestra en un punto y el pulsado nos va a decir a qué velocidad está yendo la sangre en ese punto. Fíjense, misma imagen, 4 cámaras, el cuadradito negro me dice que estoy parada en la puntita de las valvas mitrales, y fíjense que tengo al lado un flujo laminar, como ya vimos, donde vemos que tenemos una onda más alta, positiva, que es la onda E, y una menos, un poquito más baja, que es la onda E, va a corresponder al lleno diastólico del ventrículo izquierdo, mientras que la onda A corresponde a la contracción auricular izquierda. Lo podemos correlacionar con el electro que tenemos debajo. Entonces, ¿cómo se establece el límite ese de velocidad a la que va a poder muestrear? La velocidad máxima a la que puede muestrear el Doppler se llama Nyquist. Es lo que sería la velocidad máxima de la frecuencia Doppler. Y en realidad a lo que equivale es a 2 veces la frecuencia a la que yo estoy emitiendo. Entonces, si yo voy a poder medir 75 centímetros por segundo, o sea, 0,75 metros por segundo,
Nuestra velocidad máxima, en realidad, para poder medir va a ser de 1,50 m, ¿sí? Porque van a ser 0,75 que son emitidos y 0,75 recibidos. Entonces, para poder muestrear a 0,75 metros por segundo, yo voy a tener que tener una emisión de frecuencia que me permita muestrear 1,5 metros por segundo, 1,5 metros por segundo. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Esto por qué? Porque cuando la velocidad de la sangre que nosotros vamos a interrogar supera el límite de Nyquist, o sea, supera el límite que puede muestrear nuestro transductor, aparece un fenómeno que se llama aliasing, y fíjense que se va a empezar a inscribir por debajo de la línea de base el flujo como si siguiera, porque no lo voy a poder muestrear a la velocidad que estoy necesitando. El fenómeno de aliasing es un fenómeno que nosotros podemos observar, por ejemplo, cuando miramos las ruedas de un auto en movimiento, que el auto va a ir avanzando hacia adelante y a nosotros nos parece que la rueda gira hacia atrás. Y eso va a ser porque la rueda gira más rápido que lo que nuestros ojos pueden muestrear. Entonces es como que la imagen se está invirtiendo y las ruedas del auto, en lugar de ir hacia adelante, giran hacia atrás. Eso es el fenómeno de aliasing. Acá lo tenemos representado, y fíjense que nosotros podemos muestrear, si podemos muestrear una vez por segundo y nuestra rueda se mueve una vez por segundo, la vamos a ver yendo hacia adelante, pero si la rueda se mueve mucho más rápido, esa dirección para nosotros, la dirección muestreo, no la vamos a poder seguir y vamos a empezar a ver como que la rueda gira hacia atrás. Al Doppler le pasa lo mismo. Entonces, cuando no puede muestrear porque está superando la velocidad del flujo, la velocidad que yo puedo obtener con la frecuencia que estoy emitiendo, que es 2 veces la frecuencia, va a aparecer el fenómeno de aliasing y me va a estar inscribiendo por encima y por debajo de la línea de base. Fíjense, esto es un flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo. El flujito que vemos en negativo, que está bien definido, es la sangre que está saliendo hacia la válvula aórtica, y esa barra de ecos que vemos al lado tiene que ver con la insuficiencia aórtica que está entrando por lo menos a 4 metros por segundo. Fíjense que yo estoy muestreando a 1 metro por segundo. Entonces, esta velocidad que yo estoy viendo es mucho más alta que lo que yo puedo muestrear y por eso el fenómeno de aliasing. Vamos a ver ahora de qué se trata el Doppler color. El Doppler color es una composición, por decirlo de alguna manera, de múltiples imágenes de pulsado. Agarra lo que se llama ROI o área de interés, agarra un pedacito, nosotros vamos a ver como una ventanita donde va a estar dentro el color, y va a poner múltiples volúmenes de muestreo de pulsado adentro de esa cajita. Entonces, cada uno de esos volúmenes de muestra que ponemos de pulsado nos va a mostrar la velocidad y el sentido del flujo sanguíneo. O sea, vamos a poder saber a qué velocidad se desplaza y hacia dónde va. Todo lo rojo se acerca al transductor, todo lo azul se aleja del transductor. Entonces, acá vemos representados los múltiples volúmenes de muestra con las líneas acústicas que va a emitir el transductor. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros hacemos ese campo que nosotros queremos interrogar es muy grande, va a disminuir la velocidad a la que podamos muestrear el Doppler color y entonces se me va a hacer como una mancha el color. Por eso siempre el área de interés del color tiene que estar sobre lo que yo quiero ver y no por afuera para que la velocidad de muestreo sea adecuada y me pueda mostrar el flujo en movimiento. Fíjense acá, nosotros tenemos a la izquierda un flujo de insuficiencia mitral de muy alta velocidad y acá aparece además un elemento que es la turbulencia, son los glóbulos rojos moviéndose en forma desordenada que van a generar otro color que es el color verde. Eso se llama, es una tecla que nosotros apretamos y que se llama varianza y que nos va a mostrar además el flujo turbulento.
Entonces, fíjense qué es lo que está pasando acá. Nosotros tenemos un flujo que tendría que ser azul porque se aleja del transductor, que es desde la válvula mitral hacia atrás, o sea, hacia abajo en la imagen, que sería en realidad hacia la aurícula izquierda que está arriba, y vemos que es un flujo rojo que se transforma medio en amarillo y verde. Fíjense en la escala de la derecha cómo tenemos el amarillo en el tope de la velocidad, o sea, lo máximo que va a poder muestrear. Cuando se supera la velocidad, en este caso sería el azul porque está alejándose, se supera, aparece el rojo. Entonces, no tenemos rojo, tenemos amarillo, que es la máxima velocidad que pueden muestrear, y fíjense que sí, después choca en el techo de la aurícula izquierda y se va a acercar ya con menor velocidad hacia la válvula mitral de nuevo, y ahí sí lo vemos rojo acercándose al transductor. Pero muchas veces los flujos que se alejan del transductor igual pueden tomar, en lugar de azul, una coloración amarilla o roja, porque están generando aliasing en la velocidad de muestreo que tiene esa cajita de color que nosotros estamos eligiendo. Bueno, acá lo que vemos es otra vez el fenómeno de aliasing que les acabo de explicar, y la varianza es lo verde, que a la derecha lo tenemos con el zoom, que nos va a mostrar la turbulencia, o sea, los eritrocitos que se están moviendo en forma anárquica en el flujo que está regurgitando hacia la aurícula. Bueno, hasta aquí llegamos con lo que son principios físicos del Doppler. Y bueno, le subí el cronograma, próximamente subiré las demás charlas. En teoría nosotros tenemos clase los martes, así que el martes 24 y martes 31 no deberíamos tener clase, pero les voy a ir subiendo las siguientes clases hasta que podamos volver a vernos, así tienen la oportunidad de ir repasándolas y bueno, van digamos, juntando preguntas e interrogantes, y bueno, a partir de la siguiente clase ya van a tener trabajos prácticos también para ir haciendo. Bueno, sé que la primera clase es difícil, tómenlo con calma, a medida que vayamos desarrollando las clases van a ir entendiendo de qué se trata el eco. Nos escuchamos en la próxima.